Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Bien, nos dice que debemos permitir el ingreso por teclado, ¿sí?, del nombre por separado y el apellido. Entonces, vamos a pedirle que ingrese su nombre completo. Vamos a usar escribir sin saltar. Ingrese su nombre completo. Dos puntos espacio para que no quede pegado cuando va a ingresar el nombre. Leer nombre. Escribir sin saltar. Ingrese su apellido completo. Dos puntos espacio. Vamos a agrandar un poco más. Entonces, escribir sin saltar, ingrese su nombre completo, leer nombre, acá, en su apellido, leer apellido. Leer apellido. No las definía las variables, vamos a definirla. Definir nombre, apellido, como carácter, dice. Y también tenemos que crear la variable letras, ¿verdad? Que va a ser un vector de tipo carácter. Un vector que va a contener las letras, por lo tanto, el tipo es de caracteres. Entonces, definir letras como carácter. Y vamos a ahora decirle que es un vector. Dimensión de letras. Pongo de cuánto lo creo, de qué tamaño el vector, y de un tamaño considerable, es decir, que ningún nombre completo y apellido completo puede estar superado, ¿sí? Yo en este caso voy a poner 50, ¿sí? Bien. Muy bien, entonces tenemos la lectura del nombre y la lectura del apellido. Bien. Yo necesito ahora cargar en el vector letras las letras que componen el nombre y las letras que componen el apellido. Por un tema de practicidad y para utilizar las funciones que trae incorporado el interpretador de pseudocódigo psint, voy a utilizar esta función, ¿sí?, que se encuentra aquí, que se llama funciones de cadena. Estas son algunas de las que vamos a usar. Es más, vamos a usar longitud, subcadena y concatenar. Ahora voy a usar la función concatenar. La función concatenar. Y voy a crear una variable para guardar el contenido de la concatenación. Una variable, la voy a poner en una línea aparte, solo por ponerla en una línea aparte, no es necesario. Nom y ap como carácter. Le voy a decir que nom y ap se le asigne el valor de concatenar una cadena más otra cadena. Una cadena más otra cadena. Significa que si yo pongo acá la cadena Walter y acá la cadena Pedro, el resultado de concatenarlo es Walter Pedro y se va a guardar en nombre y ap. ¿Se entiende? Es decir, si yo acá pongo la cadena, si yo aquí pongo la cadena Walter, ¿sí?, y aquí la cadena Pedro, se van a unir estas dos cadenas.
¿sí? Acá sería Walter, ¿verdad? Walter. Se van a unir estas dos cadenas de caracteres. Ya no va a ser más la cadena Walter y la cadena Pedro, sino la cadena Walter-Pedro. Bien, pero yo los valores los tengo en la variable nombre y apellido. Entonces yo voy a poner, quiero concatenar nombre, apellido. Bien. Hay un pequeño detalle y se los voy a mostrar. Para mostrárselo vamos a escribir por pantalla el valor de la concatenación que está en nom y ape. Nom y ape. Vamos a ejecutarlo y dice, ingrese su nombre completo. Por supuesto, aquí está, ingrese su nombre completo. El nombre completo, Walter. Enter. El apellido completo, García. Enter. El resultado está guardado en nom y ape. El resultado de la concatenación está guardado en nom y ape, pero está pegado. Si yo no quisiera que se guarde pegado, ¿sí? Porque no es Walter García, sino es Walter espacio García. Si yo lo quiero eso, que mantenga un espacio en la concatenación, usando esta función, solamente me permite ingresar dos valores a la función. Esto que se encuentra entre corchete de la función son los parámetros de la función, ¿sí? Recibe dos parámetros, una cadena y otra cadena. Entonces, a la primera cadena la dejo como Walter. A la segunda cadena le pongo que le agregue un espacio. Le mando como parámetro un espacio. Entonces, en este momento nom y ape va a contener el nombre Walter más un espacio. Ahora necesito ponerle el apellido. Para eso no puedo ir aquí y poner el apellido porque la función concatenar recibe solamente dos parámetros. Entonces, voy a decir que a nom y ape le concatene, nuevamente concatenar. Acá revisamos la estructura de la función. La estructura de la función tiene un nombre, la función que se llama concatenar, y recibe dos parámetros. Uno, el primero, y por coma está separado el otro. No puedo ingresar más de dos parámetros. Y a su vez esos parámetros tienen que ser caracteres. Entonces, si en nom y ape ahora tengo el nombre más un espacio, acá puedo poner nom y ape, que tiene el nombre mío más un espacio, más el apellido. Entonces, si ahora escribo el contenido de nombre y ape, ¿sí? Debe tener el nombre y el apellido separado por un espacio. Walter García. Walter García. Bien. Muy bien. Ahora el problema nos pide que carguemos un vector con las letras. Es decir, un vector que en cada posición del vector se encuentre una letra que corresponda al nombre y al apellido. Bien, yo al vector ya lo tengo. Tengo que recorrerlo. Para recorrerlo, uno de los ciclos más cómodos o bucles más cómodos de los cuales hablábamos, el ciclo para. Entonces, para i igual 0 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que ir el ciclo para? Y el ciclo para tiene que ir... Vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Si nom y ape contiene Walter García, el ciclo para
tendrá que ir hasta todos los caracteres que tenga esto, o sea, la longitud de esto. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, tendría que ser hasta 13, pero hasta 13 con esta cadena. ¿Y si hay otra cadena? Bueno, eso lo resolvemos con otra función, ¿sí? Otra función que es longitud. La función longitud recibe como parámetro, como dato de entrada, una cadena de caracteres. Yo ya voy a poner una cadena. La cadena la puedo escribir una cadena en particular, así, que no es nuestro caso. Yo no quiero saber la longitud de esa cadena en específico, sino quiero saber la longitud de la cadena que contiene los nombres y apellidos. Esta función, en este caso al igual que concatenar, va a devolver. Esta devolvía una cadena de caracteres. Esta devuelve un valor numérico. ¿Sí? Entonces voy a almacenar en una variable llamada L la longitud. L va a ser entero. Por ejemplo, vamos a, por ahora, a comentar esta línea y vamos a imprimir, escribir L, para ver qué longitud tiene esta cadena. O sea, esta cadena, ¿qué longitud tiene? Que ahora lo almacené en la variable L. A ver, vamos, Walter García. La longitud es 13. Significa que estas letras más estas letras suman 13 letras o caracteres en total, ¿sí? Con el espacio incluido, porque nombre y apellido, recuerden que le incluimos un espacio. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo cargo el array, el vector? ¿Sí? Va a tener que ir de la posición, acá, perdón, 0 puse, no, estamos configurados para que comience en 1, el PCIN. Entonces, para i igual 1 hasta L, que es la longitud del nombre y el apellido completo, con paso 1 a ser. Bien, quiero llenar el array llamado letras. Entonces, letras en la posición I, porque va a ir hasta L, que es el total, y le voy a asignar, y acá voy a utilizar otra función más. Tenemos almacenados ahora en la variable nomiape el nombre más un espacio, el nombre o los nombres más un espacio y el apellido o los apellidos están almacenados en nomiape. Yo necesito tomar la primer letra, después la primera letra y asignarla en la primera posición, la segunda letra y asignarla en la segunda posición, la tercera letra y asignarla en la tercera posición, la cuarta letra y en la quinta posición. Así hasta la cantidad de letras que contenga el nombre y el apellido. Bien, ¿cómo extraigo de nombre y apellido letras? Con otra función que se llama subcadena. ¿Sí? Entonces, subcadena. Subcadena es trae una porción de una cadena de caracteres. Acaba la cadena en este lugar. Estos son los parámetros. Fíjense ustedes que reciben 3 parámetros. El primero es la cadena de caracteres, es de texto. El segundo es numérico y el tercero es numérico. Este le dice,
dentro de la cadena, desde qué posición arranco y hasta qué posición voy a tomar valores. Es decir, si tengo el nombre Walter, ¿sí? La cadena es Walter. Desde 2 hasta, le digo 2, se va a posicionar va a tomar la cadena Walter, va a ir a la posición 2 y toma hasta la posición 2. Desde la posición 2 hasta la posición 2 significa que va a tomar la letra A. Si le digo desde la posición 2 hasta la posición 3, desde esta cadena va a la posición 2 hasta la posición 3, tomaría la subcadena WAL. Bien, vamos a sacar esto y vamos a decir la cadena. ¿Cuál es nuestra cadena? La cadena es nom y ape, donde yo tengo el nombre y el apellido. Nom y ape. ¿Desde qué posición? Y quiero sacar la primera letra. Y la primera letra está en la primera posición. Acá tengo la variable que voy a utilizar en el ciclo para, ¿sí? Que la utilizo para, valga la redundancia, hacer un ciclo de L veces, que L es la longitud de la cadena nombre y apellido. Entonces voy a querer desde la posición I a la posición I. ¿Qué le quiero decir? Que vaya a la posición I y me extraiga esa posición. Ninguna más. Desde la posición 1 a la posición 1. En la otra vuelta, desde la posición 2 a la posición 2. La otra vuelta, desde la posición 3 a la posición 3. Y así voy extrayendo con subcadena las letras del nombre y el apellido. Bien, con esto cargamos el vector letra. Para ver que esto esté correcto vamos a imprimir. Voy a hacer un comentario, esto es imprimir vector letras. Y para imprimir lo que hago, otra vez nuevamente un ciclo. ¿Qué ciclo? El para, me es más cómodo. Para la misma variable, sí, y es igual a 1, hasta. ¿Y hasta dónde? Y esta cadena tenía longitud L, por lo tanto, si tenía longitud L, hasta L. Con paso 1 a hacer. Y ahora, en lugar de guardar un valor en alguna posición, de I, voy a escribir el contenido de letras en la posición I. Y esta es la impresión del vector. Vamos a probarlo. Ejecutamos. Ingrese nombre completo. Vamos a ver. Walter Pedro, apellido García. Bien, damos Enter. Revisamos. Walter, espacio, Pedro, espacio, García. Esa es la resolución. ¿Sí? Convertimos una cadena de caracteres, o la llevamos, no la convertimos, llevamos una cadena de caracteres en un vector o a un vector, haciendo corresponder cada letra de esa cadena con cada posición del vector. Lo importante de esto, además del procedimiento algoritmo en sí mismo de hacerlo, sumamente importante, pues de ello se trata, algoritmos, es comprender, visualizar, comprender, ¿sí? El uso de funciones. Fíjense, esta función, ¿sí? hace
una determinada tarea, una determinada actividad, lleva a cabo un determinado procedimiento. ¿El procedimiento cuál es? Concatenar. En este caso, ¿qué concatena? 2 cadenas de caracteres. Entonces recibe como parámetro 2 cadenas de caracteres. En esta le paso una cadena y en esta le paso una cadena contenida en una variable. Y acá le paso una cadena y otra cadena, las dos contenidas en una variable. Esta es otra función que permite determinar la longitud de una cadena de caracteres. Y esta es otra función que recibe 3 parámetros. Una cadena más una posición más otra posición. Esta función llamada subcadena me permite extraer un trozo, un pedazo, una subcadena de una cadena más amplia. La cadena más amplia, ¿cuál es? Nombre y apellido. Y el trozo, el pedacito, la subcadena que la comprende, están dadas por estos dos valores. Desde, hasta. Como desde, hasta en este caso son iguales, en la misma posición, y va a extraer una subcadena de un único elemento, de un único carácter. ¿Sí? Pero yo podría querer extraer de una cadena que tiene nombre y apellido solamente el apellido. ¿Bien? Bueno, esto es todo, o es todo en el desarrollo del algoritmo. Vamos a minimizarlo un poquito y vamos a observar cómo quedó. Son en realidad un par de líneas que hacen cosas muy interesantes para la resolución de este problema. Y volvemos a nuestro concepto o trabajo del día, que es la programación modular a través de subalgoritmos que denominamos funciones y procedimientos. Nosotros en PCInt utilizamos estos nombres de funciones que ya están dados. No hemos creado funciones todavía nosotros, ¿sí? A la función concatenar no la creamos nosotros, a la longitud no la creamos nosotros y a subcadenas tampoco, ¿sí? Vamos a dar ejemplo de crear, ¿sí?, funciones. Yo me creo, el programador se crea sus propias funciones. Volvamos acá, porque los conceptos están relacionados. La idea de los procedimientos y de las funciones es de hacer de un problema más grande, dividirlo en subproblemas más pequeños y así hasta tanto sea necesario para poder manejarlos mejor, para poder comprenderlos mejor. En ello es recomendable, ¿sí? Es recomendable que cada subproblema sea independiente del resto, ¿sí? Así no existe una gran o un fuerte vínculo entre un subproblema y otro subproblema, ¿sí? Estos subproblemas son módulos y van a representar subprogramas en los lenguajes de programación que se resuelven con procedimientos y funciones. Esta gráfica es muy interesante, ¿sí?, desde el punto de vista que me permite visualizar, ¿sí?, cómo es la subdivisión. Por supuesto, esto lo realiza el analista. El analista programador es el que diseña las soluciones para que después el programador se dedique a programarlas. Las funciones o procedimientos en un nivel muy elemental también me sirve para no repetir código, ¿sí? A veces en la realización, en la resolución de un determinado problema, hay determinadas líneas de código, cierta cantidad de líneas de código que se repiten. Si uno puede agrupar esas líneas de código, ¿sí?,
y guardarlas en un procedimiento, ponerlas en un procedimiento o función, es decir, crear un procedimiento o función para esas líneas de código, ¿sí? También estoy haciendo programación modular, ¿sí? Lo cual me permite evitar la repitencia de código. Bien, volvemos a nuestro algoritmo. Este es todo el algoritmo que nos permitió ingresar nombre por un lado, ingresar apellido por otro lado, ¿sí? Y después de concatenar el nombre y el apellido, de calcular la longitud en caracteres que tiene, ¿sí? Crear un array, ¿sí? Donde en cada posición del array se encuentra cada letra del nombre y el apellido, ¿sí? Y después imprimir por pantalla el contenido del array, o sea, el contenido del nombre y el apellido, en definitiva. Bueno, sin más, me despido.